¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Pues bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el tema de la semana. Y el tema de la semana es polígonos, ¿cierto? Polígonos, geometría, ¿recuerdas? Polígonos, bien. Ese es un tema bastante interesante y un tanto, extenso, quizá. Bueno, no tanto, más o menos. Bien, ahora vamos a empezar, como ya sabrás tú, vamos a empezar por todo lo que primero por todo lo que tú tienes que saber para poder desarrollar los ejercicios de este tema. Bien, todo lo que tienes que saber, propiedades, teoremas, fórmulas, etcétera, ¿ok? Y seguidamente haremos algunos cuantos ejercicios, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a empezar. Primero vamos a definir, mira, como tú ya estás en quinto de secundaria y estás en CEPRE, no te podemos dar una definición bastante sencilla, ¿de acuerdo? Tiene que ser una definición un tanto ya formal, ¿verdad? O sea, ya preuniversitario, pues, obvio, ¿de acuerdo? Tiene que ser de esa manera. Bien, para eso vamos a dar esta definición que podríamos decir que sí es una definición formal, ¿de acuerdo? Ya casi universitaria quizás, ¿está bien? Bien, vamos a leer esto de aquí, la definición. Bien, leemos la definición. Mira, sean P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta un P sub n una sucesión de n, bien, de n términos, bien. P sub 1, primer término, P sub 2, segundo término, P sub 3, tercer término, P sub n, término enésimo, ¿de acuerdo? ¿Qué son estos? Son puntos distintos de un plano, bien, son puntos distintos de un plano, puntos distintos de un plano, ¿ok? Con n mayor que 3, es decir, tiene que haber 3 o más términos, ¿bien? 3 o más términos, o 3 o más puntos, ¿de acuerdo? Puntos distintos de un plano, no colineales, o sea, no en una misma línea, sino distintos, ubicados en distintas partes de un plano, ¿ok? Ahora, ¿qué nos dice? Los segmentos que se van a formar, en este caso P sub 1 con P sub 2 va a ser un segmento, P sub 2 con P sub 3 van a ser otro segmento, P sub 3 con P sub 4 van a ser otro segmento. Y si te das cuenta, cada uno de esos términos consecutivos se diferencia en uno, ¿no? P sub 3, P sub 4, P sub 2, P sub 3. Ahora, si yo quiero el término enésimo, sería P sub n, y el término antecedente a él, el que está antes de él, sería P sub n menos 1, ¿cierto? Claro, claro que sí. Bien. Entonces, P sub n, es decir, el último término, y P sub 1 son tales que ningún par de segmentos con un extremo común sean colineales. Bien, ningún par de segmentos con un extremo común sean colineales. Ningún par de segmentos, ningún par de segmentos con un extremo común sean colineales. ¿Qué quiere decir esto? Mira, si yo tengo este segmento, bien, y yo que sea, por ejemplo, P sub 1, P sub 2, por ejemplo, que nos dice son tales que ningún par de segmentos con un extremo común, bien, acá yo tengo otro extremo común, ¿verdad? Con el de aquí, sería P sub 3, por ejemplo, van a ser colineales, bien, o sea, este segmento y este otro segmento no pueden ser colineales, bien, no pueden ser colineales. Porque si fuesen colineales, pues serían una línea precisamente, ¿no? Ya no serían dos segmentos. Y no habría cómo se forme el polígono, ¿bien? ¿Entendiste? Claro, no tienen que ser colineales. Chévere. Son tales que ningún par de segmentos con un extremo común sean colineales, ¿bien? Y no distintos de sus extremos. Perdón, y no exista un par de segmentos, que no exista un par de segmentos que se intersecten en puntos distintos de sus extremos, ¿bien? O sea, yo tengo este segmento, P sub 1, P sub 2, ¿bien? Y yo tengo este otro segmento, ¿bien? P sub 3, por ejemplo, y sería P sub 2, ¿verdad? Bien, ahora, estos dos puntos necesariamente tienen que ser comunes, ¿no? Pero yo no puedo hacer esto, ¿verdad? Yo no puedo hacer que se intersecten, ¿bien? Imagínate que este sea P sub 4, este P sub 5, ¿ya? Entonces yo no puedo hacer que se intersecten, ¿bien? Eso no va a funcionar, no va a ayudar para que se forme el polígono. Tienen que ser este de aquí, este punto de aquí y este punto de aquí, tienen que ser comunes, ¿de acuerdo? No se puede intersectar. Básicamente nos dice eso.
Bien, entonces la reunión de los n segmentos se va a denominar polígono. Mira, y aquí tenemos el gráfico. ¿Ves ahí los puntos? P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, P sub 6 y así sucesivamente hasta un término enésimo, un punto enésimo, P sub n. Y si te das cuenta, P sub 1 y P sub 2 es un segmento y P sub 2 y P sub 3 es otro segmento. Y estos tienen en común un punto, ¿verdad? Un punto. ¿Qué punto? P sub 2, ¿cierto? Y en ningún momento se intersectan en puntos diferentes del punto común, ¿verdad? No podrían hacer eso. Tienen que ser comunes en un punto, bien, que ambos compartan. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora vemos los elementos. Mira, P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5, que son los vértices. Bien, los vértices. Ahora, si tú quieres una definición un poco más sencilla, te la voy a mencionar, ¿de acuerdo? Si tú gustas, la escuchas y la copias en tu cuaderno. Mira, una definición más sencilla, podríamos decir que un polígono se le denomina, bien, se le denomina polígono precisamente a la figura formada por la unión de tres o más puntos del plano mediante segmentos de recta, ¿bien? Mediante segmentos de recta, otra vez, se denomina polígono a la figura formada por la unión de tres o más puntos del plano mediante segmentos de recta, de tal manera que estos segmentos no se intersequen, ¿ven? No se intersequen, y cada dos de ellos tomados consecutivamente determinen un ángulo. ¿Entiende bien? Y cada dos de ellos tomados consecutivamente determinen un ángulo. Ahí vemos, ¿no? P sub 1 y P sub 2, P sub 2 y P sub 3, que son segmentos diferentes, pero con un punto en común, forman un ángulo, ¿verdad? Un ángulo interno entre estos y un ángulo externo, ¿de acuerdo? Bien, ahora sigamos con los elementos. Vértices ya habíamos mencionado, ¿no? P sub 1, P sub 2, P sub 3, así hasta un enésimo término, o enésimo punto, punto enésimo. Tenemos los lados, P sub 1, P sub 2, P sub 2, P sub 3, etc. Bien, ahora tenemos los ángulos. Tenemos ángulos tanto como internos como externos, ¿de acuerdo? Internos como externos. En internos tenemos el ángulo P sub 1, bien, el ángulo P sub 1, que sería este de aquí. Claro, ese ángulo sería, ¿no? Teta, por ejemplo. Bien, tenemos el ángulo P sub 2 interno, el de aquí, mira. Phi o Phi, si quieres llamarlo. Bien, claro, son internos. Ahora tenemos los ángulos externos. ¿Quiénes son aquí? Alfa. Ángulos externos, otro aquí, beta, ¿ok? Beta. Ahora tenemos diagonales, mira, diagonales. Las famosas diagonales, ¿de acuerdo? Las diagonales, mira. ¿Qué es una diagonal? A ver, podríamos decir lo siguiente, mira. La diagonal de un polígono es el segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos. Bien, la diagonal de un polígono es el segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos. A ver, si yo trazo de aquí hacia aquí, podría, claro, de una forma más derecha, no más bonita. A ver, de aquí, así, más o menos así. Podríamos decir que es un polígono. ¿Cuál es la definición de, perdón, diagonal? Podríamos decir que es una diagonal. ¿Cuál es la definición de diagonal? La diagonal de un polígono es el segmento que tiene por extremos a dos vértices no consecutivos, ¿bien? Dos no consecutivos, ¿bien? Entonces, podríamos decir que sí es, ¿no? Sí es una diagonal, ¿cierto? Claro que sí. Bien, y así como esta hay varias, ¿no? Varias. Tú podrías trazar, ¿no? De P sub 2 a P sub 6 y así, ¿ok? Bien, veamos ahora lo siguiente. Mira, los polígonos se clasifican en, ¿en qué? Como primer caso, tenemos los que se clasifican por el número de lados. Bien, por el número de lados. Si un polígono tiene determinados lados, va a recibir o denominar o va a tener un determinado nombre, ¿de acuerdo? Bien, si tenemos, por ejemplo, un triángulo, es un polígono, claro que sí es un polígono, de tres lados, bien, de tres lados. Un cuadrilátero, un polígono de cuatro lados. Un pentágono de 5. Un hexágono de 6. Bien, hexágono de 6. Heptágono, 7 lados, bien. Octógono, bien, 8 lados, octógono. Ahora, un eneágono o un nonágono es de 9. Nonágono de 9. Esa n que te va a recordar el 9, n de 9, nonágono. Ahora, si yo tengo un polígono de 10 lados, se le conoce como decágono. Decágono. Okay, si yo tengo uno de 11 lados,
de 11 lados. ¿Cómo se denomina? Dodecágono, ¿verdad? 11. Dodecágono. Y ahora, si tenemos perdón, si era de 11, endecágono era, ¿verdad? Endecágono, endecágono. Ahora, si yo tengo de 12, ¿cómo se denomina? Dodecágono, ¿bien? Dodecágono. Ahora, si yo tengo uno de 15, tengo el pentadecágono, ¿bien? Pentadecágono. Ahora, si yo tengo el de 20, sería el icoságono, ¿de acuerdo? Estos todos los que te he mencionado son los más comunes, ¿de acuerdo? Los más conocidos, por eso que te hacemos mención. Ahora, mira, también los podemos clasificar ya no por el número de sus lados, sino por sus lados y ángulos. Mira, tenemos ahora lo que es el polígono convexo. Ahora lo vamos a definir ahora de la siguiente manera. Un polígono convexo es lo siguiente, mira.